¿Cómo debe vivir un guerrero cultural dentro del matrimonio? ¿Cómo debe de vivir un guerrero cultural dentro del matrimonio? Voy a repetir la pregunta una vez más porque es necesario que nosotros estemos conscientes de que es la pregunta que se nos está haciendo y debemos de estar conscientes en cómo responder dicha pregunta. ¿Cómo debe vivir un guerrero cultural dentro del matrimonio? El guerrero cultural, ¿quién? Vive su matrimonio conforme al orden y las enseñanzas de Dios, reflejando, mostrando el carácter de Cristo en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que se opone a los principios bíblicos, se opone a los principios que Dios ha establecido para el matrimonio. El título de lo que quiero compartir con ustedes es El guerrero cultural y su matrimonio. El guerrero cultural y su matrimonio. Ese es el título en vista de la porción de la palabra de Dios a la cual se dio lectura en Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. El guerrero cultural y su matrimonio. El guerrero cultural y ¿qué? Su matrimonio. El apóstol Pedro escribe a los creyentes. ¿A quién escribe el apóstol Pedro? Si usted es creyente en Jesucristo, esta epístola, escrita aproximadamente hace 2000 años, un poco menos, a los creyentes de aquella época que se enfrentaban a la cultura, tenían que caminar en contra de la corriente o nadar en contra de aquella filosofía mundana y pagana. Esta carta es aplicable para nosotros hoy. Y Pedro escribe a creyentes de aquella época y a nosotros en esta época. Creyentes en Jesucristo. Y tenemos que hacer un énfasis, creyentes en quién. Y es creyentes en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y Pedro escribe para dejarles saber cómo debe ser el matrimonio de un guerrero cultural. ¿Para qué escribe Pedro? Para dejarnos saber cómo debe ser el matrimonio de un guerrero cultural. Incluso, dígale al que está al lado suyo, incluso en medio de persecución. Es más, creo que la razón por la cual vemos tantos matrimonios deficientes en su relación es por la comodidad que disfrutamos en esta época. Creo que nos hace falta un poquito de persecución para que entonces apretemos los tornillos espirituales y tomemos en serio el compromiso del matrimonio y tomemos en serio el compromiso del matrimonio como guerreros culturales. La sociedad de aquel tiempo, igual que la de hoy, a veces nosotros pensamos que las cosas eran mejor antes. Y las cosas no eran mejor antes, ni son mejor ahora.
No nos andemos creyendo los cuentos que oímos por ahí. Si las cosas fueran como antes. Antes no habían divorcios. Siempre han existido los divorcios. Y la sociedad de aquel tiempo, igual que la de hoy, tenía valores contrarios al plan de Dios. ¿Cómo eran los valores? Contrarios al plan de Dios. Si nosotros le prestamos atención a la historia, y no tenemos que ir muy lejos, prestemos la atención a la historia familiar, a la historia de nuestra familia, y nos vamos a dar cuenta de que en nuestras familias se ha vivido con una aparente armonía, pero con valores completamente opuestos al plan de Dios para el matrimonio. Sin embargo, mis amados hermanos, Pedro enseña que el matrimonio cristiano debe ser un testimonio vivo del poder del Evangelio. ¿Cómo debe ser el matrimonio cristiano? Un testimonio vivo del poder del Evangelio. Un matrimonio cristiano debe ser un testimonio vivo del poder del Evangelio. Nuestros matrimonios, tu matrimonio, mi matrimonio, debe de ser de ejemplo para los no creyentes. Debe de hablar del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. ¿De qué debe de hablar? Del poder transformador del Evangelio. ¿De qué debe de hablar? Si la gente no creyente a nuestro alrededor ve que nuestros matrimonios andan igual que los suyos, no van a estar interesados en Cristo. No se van a sentir atraídos a Cristo. Pero cuando el no creyente ve que existe, diga el que está al lado suyo, existe algo diferente en nuestros matrimonios, se sienten atraídos, se sienten llamados. Tu matrimonio, mi matrimonio, ese canal es la voz de Dios que los llama a Cristo. El guerrero cultural, ¿quién? ¿Cuántos guerreros culturales hay aquí? Los oigo. El guerrero cultural honra a Cristo. ¿A quién honra el guerrero cultural? El guerrero cultural honra a Cristo también en la manera en que vive con su pareja. El esposo honra a Cristo según como viva con su esposa. La esposa honra a Cristo según como viva con su esposo. La familia honra a Cristo según como vivan como familia. La iglesia honra a Cristo según como vivamos y compartamos como iglesia, mostrando al mundo que Dios transforma, ¿Qué es lo que hace Dios? Y Dios transforma toda relación. Dios es capaz de transformar toda relación, incluyendo la relación matrimonial. Pedro comienza dirigiéndose a las esposas. ¿A quién se dirige Pedro? A las esposas. Pedro escribe a las esposas cristianas, aquellas mujeres que han confiado en Jesucristo como el Salvador. Y Pedro les muestra. ¿Qué hace Pedro? Les muestra. ¿Qué hace Pedro? ¿Cuál es su deber dentro del matrimonio? Hay un deber, hay una obligación. Hoy en día la sociedad pretende vendernos la idea de que en el matrimonio no hay un deber
que no hay una obligación. Estamos todos, diga al que está al lado suyo, estamos todos obligados. ¿Cómo estamos? Obligados. Esa palabra no cae bien. Es que las cosas tienen que hacerlas si uno se siente con el deseo, si Dios lo pone en tu corazón. Tratamos hasta de espiritualizarlo, ¿ok? No, es que estar obligados es espiritual. Estar obligados es espiritual. ¿Los oigo? Y lo primero que tenemos delante de nosotros, nuestra primera lección es el deber de la esposa. ¿Cuál es nuestra primera lección? El deber de la esposa. Esa es nuestra primera lección. El deber de la esposa. Y tal vez esto a la señora presidente de alguna nación por ahí no le cae bien. No voy a decir de qué país. No sé si será verdad o si es producto de la inteligencia artificial, pero el otro día salió ella diciendo que ella no se firma de con el apellido de su esposo, porque ella no es de. Ella no le pertenece a él, dice. A mí no me consta que ese video sea legítimo, pero si ella lo dijo, está enseñando mal, porque nos pertenecemos los unos a los otros en Cristo. ¿Los oigo? Nos pertenecemos los unos a los otros en Cristo. Y Pedro señala que la esposa tiene un deber dentro del matrimonio. Ponga atención lo que nosotros leemos ahí en el versículo 1. Y la hermana que hacía lectura hizo lectura de una versión distinta a la Reina Valera del 60. Y eso está bien, porque el cristiano no debe estar casado con una sola versión. Es más, yo les animo a todos y a cada uno de ustedes que adquieran más de una versión. Le puedo recomendar la Nueva Traducción Viviente. Aunque por ahí hay unos que son de la opinión que esa es una traducción diabólica. Es que todas las traducciones tienen algo. ¿Quiere que le diga cuál es la mejor traducción? La que usted va a leer y va a poner en práctica. Esa es la mejor. La que usted va a leer y va a poner en práctica. Y le va a dar la gloria a Dios. ¿Los oigo? Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, porque en los versículos anteriores Pedro ha estado hablando de cómo vive un guerrero cultural y se dirige específicamente a cierto grupo de creyentes. Ahora él específicamente se dirige a estos guerreros culturales desde la perspectiva del matrimonio. Asimismo, vosotras mujeres, ¿a quiénes le está hablando? Están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro enseña que la esposa debe estar sujeta a su marido. ¿Qué es lo que Pedro enseña? Que la esposa debe de estar sujeta a su marido. Pedro enseña que la esposa debe de ser sumisa a su marido. Pedro enseña que la esposa debe de ser obediente a su marido en el Señor. Eso es lo que Pedro está enseñando. Y él lo enseña no como una imposición cultural. Esto hoy en día se le llama machismo. No, mis amados hermanos, esto no es machismo. Lo que Pedro está enseñando no es machismo y no tiene que ver nada con la cultura. Con la cultura patriarcal, le dirían hoy. No, tiene que ver con los principios que Dios ha trazado para el matrimonio y la familia. ¿Con qué tiene que ver? Con los principios que Dios ha trazado para el matrimonio y la familia. Entonces él está enseñando que la esposa debe de ser sujeta al esposo, no como una imposición cultural, sino como un testimonio de obediencia a Dios. ¿Qué clase de testimonio? De obediencia a Dios. ¿Qué clase de testimonio? Aunque el mundo no lo va a entender de esa manera, no lo va a interpretar de esa manera.
A usted, mi hermana, le van a decir que usted es una tonta y que se está dejando pisotear. Algo interesante que hace Pedro es que él anima a las mujeres a que ellas sean sujetas al esposo aun cuando éste no sea creyente. No quiere decir que estas hermanas se casaron con un incrédulo, quiere decir que ellas vinieron a Cristo estando ya casadas. No lo interpretemos como que ella se casó con un incrédulo. Esa no es la interpretación que le debemos de dar a esto. Estas mujeres vinieron a Cristo estando casadas y probablemente sus maridos no habían venido a la fe en Cristo. Y Pedro les dice a ellas: ustedes tienen que obedecer a sus esposos aun cuando ellos no han venido a la fe de Cristo. Porque es la conducta de ustedes, es la conducta pura y respetuosa. ¿Qué clase de conducta? La que puede ganar el corazón de su marido incrédulo para Cristo. La conducta. A veces la conducta puede ir acompañada con palabras. A veces nuestra buena conducta puede que no vaya acompañada con palabras. Y Pedro se está refiriendo a esa conducta pura y respetuosa de la mujer sin palabras. Pedro hace mención que la verdadera belleza de la mujer no está en lo externo, no está en cuanto ella se arregle, no está en cuánto maquillaje se ponga. Y no es que la mujer no pueda maquillarse, hágalo, pero no exagere. No parezca después un payaso por ahí caminando en la calle. Maquíllese con modestia, con sencillez. El énfasis que Pedro hace es que la belleza está internamente, es la belleza del corazón. Es una belleza espiritual, una belleza buena, una belleza apacible. Y Pedro dice que esa es la belleza que Dios estima. Esa es la belleza que Dios valora. La belleza que Dios valora es la belleza del corazón. ¿Cuál es la belleza que Dios valora? La del corazón. Es obvio que Pedro le está hablando a la mujer, pero permítame hablarle a usted, varón. Esa es la belleza en usted, porque también los varones somos vanidosos. Algunos de ustedes exageran en el tiempo que pasan frente al espejo, porque se ve guapo usted, y ni usted mismo se lo puede creer. Pero la belleza, mi amado hermano, que Dios estima en usted es la belleza interna, la de su corazón. Dios no le prohíbe a usted usar moco de gorila. Si usted quiere, úselo. Pero a Dios no le interesa si usted se mantiene peinado todo el día, si el corazón suyo no anda bien delante de Dios. Pedro dice que hay un ejemplo que las hermanas en Cristo, que las cristianas, las creyentes en Jesús deben de imitar, y es el ejemplo de las mujeres del pasado. El ejemplo bueno de las mujeres del pasado, porque cuando Pedro hace mención de Sara, está hablando del ejemplo bueno que se puede imitar de Sara. ¿Cuál es el ejemplo bueno que podemos imitar? Que pueden las hermanas imitar de Sara: la fe en Dios. La fe en Dios. ¿Cuál ejemplo bueno que pueden imitar de Sara? La fe en Dios, que se traduce en obediencia y confianza. Sara tuvo sus momentos de debilidad, pero esos no son los ejemplos que Pedro anima a las hermanas a imitar. Pedro les anima, mis amadas hermanas, a que imiten la fe, la obediencia y la confianza de Sara en el Señor. La esposa, guerrera cultural,
refleja a Cristo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y lo hace con humildad. ¿Cómo lo hace? Con humildad. Reflejas a Cristo en tu humildad, reflejas a Cristo en tu respeto y reflejas a Cristo con una fe firme. ¿Qué clase de fe? Siendo testimonio en tu propio hogar. ¿Dónde debes de ser testimonio? En tu propio hogar. Luego Pedro habla de la responsabilidad que tienen los esposos. Damas primero. Ya Pedro le habló a las damas creyentes en el Señor Jesús. Ahora Pedro se mueve y le habla a los varones, a los esposos, a esos guerreros espirituales. Primera de Pedro 3:7. ¿Dónde estamos? Vosotros maridos, y me llama la atención que escribe igualmente. Esa palabra es importante. Igualmente, porque el varón no es superior a la mujer. Somos iguales y tenemos las mismas responsabilidades, compartimos las mismas obligaciones. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted puede, subraye, varón, subraye esa parte en su Biblia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro instruye. ¿Qué hace Pedro? Instruye. Pedro nos está instruyendo, mis amados hermanos, solteros y casados, porque esto es con los solteros por igual. Como lo fue la primera enseñanza. Hermano, usted está soltera, le va a llegar su hora. Le va a llegar ese momento en el cual Dios va a proveerle un varón que la ame. Y Pedro instruye a los esposos a vivir con sus esposas sabiamente. ¿De qué manera tenemos que vivir los esposos con las esposas? Sabiamente. O sea, aplicando ¿aplicando qué? Bíblicos de Dios para el matrimonio y la familia. Eso es lo que es vivir sabiamente con ellas. Tenemos que aplicar lo que leemos en las Escrituras de cómo es que debemos de funcionar como esposos. Vivamos con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Miren, el esposo debe de comprender a su esposa. ¿Qué debemos de hacer, varones? Comprender a la esposa. ¿Qué debemos de hacer? Los varones no pasamos por todos los cambios hormonales que pasan las mujeres. No nos podemos imaginar. Aunque existen algunos varones que se comportan como si estuviesen atravesando por esos mismos cambios hormonales que pasa la mujer, no. Jamás vamos a poder imaginar lo que ellas experimentan mes tras mes. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Jamás podremos imaginar lo que ellas experimentan cuando quedan encintas. La esposa de un hermano amado me decía: pronto se alivia mi esposa. Ya se alivió en estos días. Tuvo una nena. Pronto se alivia mi esposa. ¿Se alivia de qué?, le dije yo. Si apenas comienza. Va a comenzar. Lo anda por 9 meses en el vientre. Pero después hay una vida por delante. Hay una vida por delante de compromiso con esa vida. Porque el papá y la mamá deben de comprometerse. ¿Qué deben de hacer? Comprometerse. ¿Qué deben de hacer? A enseñarle a esa criatura sobre el Señor.
principios bíblicos sobre la familia. Y el esposo debe comprender a su esposa tratando con dignidad, no con dureza. Tratando con dignidad, no con dureza. ¿De qué manera? Con dignidad. Dice ahí, dando honor a la mujer. Hay que darle honor. ¿Qué hay que darle? Honor. Miren, la hermana, usted está llamada a respetar a su marido, respételo. El varón, estamos llamados a tratar a la mujer con delicadeza. Tenemos que cuidar nuestras palabras. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestras palabras. El esposo, mis amados hermanos, está llamado a ser sensible. ¿A qué estamos llamados? A ser sensibles en nuestro trato con ella. ¿Cuál es la razón que Pedro nos da para que nosotros seamos amorosos, expresemos amor, seamos sensibles, seamos delicados en el trato con nuestra esposa? Pedro dice aquí que si nosotros somos groseros con ellas, si las tratamos mal, si somos ásperos, nuestras oraciones tienen estorbo, son estorbadas. ¿Alguna vez usted le ha pedido algo a Dios, varón, y el Señor se toma su tiempo en responder? Hay que hacerse un examen. Si nuestro matrimonio está funcionando bien. La relación matrimonial se ve afectada. La vida espiritual en el matrimonio se ve afectada por nuestro trato a la mujer. Pedro lo dice claramente. Él dice que el trato injusto hacia la esposa puede estorbar nuestras oraciones. Trate a su esposa justamente. ¿De qué manera tiene que tratar a su esposa? Justamente. El esposo guerrero cultural demuestra, escuche bien lo que debemos de demostrar, el esposo guerrero cultural demuestra amor sacrificial. ¿Qué clase de amor? Pero usted entiende, no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Amor sacrificial. Ya está esto otra vez con su rollo. ¿Qué le pasa? Pues si le acabo de decir que usted no va a entender qué es lo que le pasa, pero debe procurar entender lo que le pasa. Póngale atención a los días del mes. Nosotros queremos vivir como que si todos los días son iguales. Y eso está bien para los hombres. Pero la mujer no vive todos los días del mes como que son iguales. Ella trata. Mi hermano, crea que ella trata. Ella hace algo que usted y yo ni intentamos. Ellas sí, se esfuerzan. Entonces, nosotros como guerreros culturales tenemos que demostrarles amor sacrificial. Te va a costar. Vas a pagar un precio. No solamente tenemos que demostrarles amor, tenemos también que demostrar el respeto, porque este asunto de que la mujer nos debe de respetar es de ambas partes. Nosotros también tenemos que respetarlas a ellas, tenemos que honrarlas a ellas, tenemos que cuidar de ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar de ellas. Y para cuidar de ellas hay algo que tenemos que hacer, y es cuidar de nuestras palabras. Aprendamos a cuidar de nuestras palabras. El esposo, guerrero cultural, debe ser reflejo del amor de Cristo. ¿Qué es lo que debemos de reflejar? El amor de Cristo. Su esposa, mi hermano, lo que debe de ver en usted es que Cristo la está amando. ¡Wow! No, si no es fácil. No es fácil para nosotros tampoco. Pero eso es lo que debe de ver la mujer que Dios te encomendó a tu cuidado. Eso es lo que debe de ver la mujer que Dios te encomendó a tu cuidado. Varón soltero, eso es lo que la futura
hermana que Dios te dé, debe de ver, ella debe de sentir que Cristo la está amando a través de ti. La mujer lo que debe de ver en nosotros, nuestra esposa, no cualquier mujer, nuestra esposa, lo que debe de ver en nosotros es el mismo amor de Cristo por su iglesia. Y Pablo escribe en Efesios que Cristo ha amado a su iglesia muriendo por su iglesia. Y a veces nosotros no queremos morir a nosotros mismos. Tenemos nuestras exigencias y nuestras demandas. Después de hablar a las esposas y esposos, Pedro amplía su enseñanza a todos los creyentes. Versículo 8. ¿Cuál es el versículo? 8. Finalmente, sed todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Miren, este asunto es con todos. Es con el esposo, es con la esposa, es con los hijos creyentes, es con los hermanos en un cuerpo local. El asunto es con todos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Cómo debemos de ser? Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El matrimonio es parte de la vida cristiana. ¿Qué es el matrimonio? Parte de la vida cristiana. ¿Qué es el matrimonio? Y Pedro recuerda que el matrimonio se extiende a la comunidad de fe. El matrimonio debe de reflejar su amor a la comunidad de fe. Pedro le recuerda a este grupo de creyentes, y hoy lo recordamos nosotros, que como comunidad todos los creyentes debemos de reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué debemos de reflejar todos? El carácter de Cristo. Tenemos que ser todos de un mismo sentir. Si hay algo que tenemos en común es Cristo y su Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos en común? Cristo y su Evangelio. Eso es lo que nos debe de unir a nosotros. Cristo nos debe de unir a nosotros. Compasivos. ¿Usted quiere tener un matrimonio exitoso? Varón, trate a su esposa con compasión. Esposa, tráete a su esposo con compasión. ¿Queremos una iglesia exitosa? No importa el número, porque el éxito no está en el número. ¿Queremos una iglesia exitosa? Seamos compasivos los unos con los otros, amándonos fraternalmente. Fíjense bien, el amor fraterno comienza en el matrimonio. ¿Dónde comienza el amor fraterno? A veces los hombres tenemos esto invertido y amamos más a nuestros amigos en la calle que a nuestra esposa en la casa. El amor fraterno comienza en la casa. ¿Dónde comienza el amor fraterno? En la casa. El amor fraterno comienza en la casa y se extiende a la iglesia, a los hermanos en la iglesia. No podemos dejar la misericordia fuera. En el matrimonio, si usted quiere un matrimonio exitoso, tiene que ser misericordioso. Tenemos que ser humildes. A veces tenemos que dar nuestro brazo a torcer, aunque la otra persona esté equivocada. Pero tenemos que sonreír, hay que pelar los dientes. ¿Qué hay que hacer? Pelar los dientes. ¿Qué hay que hacer? A muchos de ustedes no les gusta pelar los dientes cuando se toman la foto. Venga, tómense una foto y parece foto de preso. Aunque el otro día veía la foto de alguien que cayó, y yo comentaba con otra persona y le decía, pero es que este no tiene cara de criminal. Está tan sereno, dije yo. Casi que tenía una sonrisa en su cara. No estaba sonriendo, pero se veía con paz interior. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que poner en práctica estos principios que Dios ha trazado para el matrimonio. Pedro dice que no devolvamos mal por mal. Aló esposo, aló esposa.
Hermanos, ni maldición por maldición, sino que tenemos que bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? El guerrero cultural sabe que la vida es corta. Diga al que está al lado suyo, la vida es corta. Y debe vivir apartándose del mal. ¿Cómo debemos de vivir? Apartándonos del mal, buscando la paz y confiando en que los ojos del Señor están sobre los justos. Todo creyente, diga al que está al lado suyo, todo creyente, casado o no, está llamado a reflejar la bondad de Dios en su trato con los demás. Esposo, muéstrele a su esposa que Dios es bueno. Esposa, muéstrele a su esposo que Dios es bueno. Como matrimonio, si hay hijos, mostrémosle a nuestros hijos que Dios es bueno, seamos bondadosos. En la iglesia mostremos que Dios es bueno. ¿Qué tenemos que mostrar? Que Dios es bueno. Y eso lo mostramos en cómo tratamos a los demás. Ahora que hemos visto el deber de la esposa, el deber del esposo, el deber de todos nosotros como creyentes en Jesucristo, consideremos la enseñanza central. Para ello quiero volver a nuestra pregunta: ¿cómo debe vivir un guerrero cultural dentro del matrimonio? Primero, la esposa demostrando fe y respeto en su conducta. Segundo, el esposo demostrando amor y honra en su trato a la esposa. Tercero, todos los creyentes, ninguno de nosotros se escapa, todos los creyentes demostrando humildad, bendiciendo en lugar de maldecir. Si hay algo que yo deseo que usted se lleve en esta tarde, es que el matrimonio cristiano, ¿qué matrimonio? ¿Qué matrimonio? El cristiano, el suyo. El matrimonio cristiano es un campo de batalla donde el guerrero cultural demuestra su fe. ¿Qué demuestra? Con un testimonio poderoso que honra a Cristo. ¿A quién honra? El creyente, todos nosotros estamos llamados a vivir en nuestro matrimonio y en nuestras relaciones personales bajo la orden de Dios. ¿Bajo la orden de quién? Líbrese usted de vivir bajo las órdenes del diablo y de ir en contra de los principios bíblicos establecidos por Dios para el matrimonio. Tenemos que mostrarle al mundo que el Evangelio transforma vidas. ¿Qué es lo que causa el Evangelio? Una transformación. El Evangelio transforma vidas. ¿Qué hace el Evangelio? Transforma nuestros matrimonios, transforma nuestras familias, transforma a nuestros hijos. Mi querido amigo, quizás al escuchar esta enseñanza sobre el matrimonio y sobre la vida cristiana, usted reconoce que usted no ha vivido conforme al plan de Dios. La realidad es que el pecado nos separa de Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios, pero Jesucristo vino al mundo para darnos salvación. En la cruz, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Dios le llama, y Dios le llama a que se arrepienta de sus pecados y a que confíe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Dios le llama a que confíe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Solo en Él, solo en Cristo hay perdón de pecados, vida nueva y abundante y restauración. Quiero invitarle, mis amados hermanos, a tener un momento de oración. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar.